Buenos días a los que no he saludado. Primero y de nuevo agradecer a la familia Beña por recibirnos nuevamente, aún como 2 años después de finalizado el proyecto. Bueno, la idea de este bloque es conversar un poquito con los productores. Ellos fueron los protagonistas de este proyecto y son los que realmente tienen algunos mensajes para dar y le van a responder a las preguntas de ustedes. Así que, bueno, no estamos con mucho tiempo, capaz que empezamos. Lo primero que le voy a pedir a los productores, si puede brevemente presentarse, con nombre, bueno, a qué predio pertenecen y más o menos qué rol ocupan en el predio. Hola. Bueno, mi nombre es Ricardo Rocha, soy encargado de Capataz Viejo ahí en Paso del Parque. Son 500 hectáreas Coñat 50 arrendadas y a 25 kilómetros de ahí tenemos 200 hectáreas de 35 de Coñat también arrendadas. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Bassano. Yo soy el encargado del establecimiento Cerro El Bombero. Está ubicado en las costas de Quehuay Grande, en el departamento de Paysandú. Y bueno, el predio es un predio de 54 índice de Coñat y nosotros somos los administradores. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar. Mi nombre es Fernando Notejane, yo soy el responsable de establecimiento y cabaña La Concordia. Estamos en la zona de Salsipuedes, Ruta 20. Nuestro campo tiene una extensión de 635 hectáreas y el índice Coñat es de 88. Bueno, hola. Mi nombre es Álvaro Méndez y administro junto con mi hijo Miguel una empresa familiar, San Ramón, que es la que quedaba más al norte de todas, casi en la frontera con Artigas. Y después seguiremos, no sé. Andrés Beña, responsable de Bonanza. Bueno, muchas gracias. Capaz que ahora ya arrancamos a preguntarle a alguno de los productores qué medidas aplicó, sobre todo las más claves en el establecimiento. Pero antes de eso quería reforzar lo que dijo Donald, de que estos productores fueron seleccionados porque ellos ya venían haciendo un muy buen trabajo en los predios y tenían mucho para mostrar. De hecho, en el caso de Ricardo, que ahora le voy a dar la palabra, la empresa que está sobre Basalto, que él dijo que está un índice Coñat de 50, estaba con un ingreso superior a $100 por hectárea en el 2017. Y bueno, eso él lo tenía que mostrar aún sin hacer nada de lo que capaz que nosotros le podíamos proponer. Lo que nosotros hicimos sobre todo fue medir lo que él estaba haciendo, ponerle datos objetivos. Bueno, la recría es buena, sí, bueno, vamos a pesarla, a ver cuánto pesa y mostrar ese dato a los productores. Pero ella estaba haciendo un montón de cosas, así que lo que va a comentar ahora es extra a lo que él ya estaba haciendo. Bueno, en el trayecto de este proyecto, que fueron 4 años, nosotros fuimos probando varias tecnologías, y de esas tecnologías hay 4 que nosotros adoptamos, que fueron las que nos dieron mayor impacto en el sistema que estábamos trabajando. Comenzamos por la ecografía, así diferenciábamos las melliceras, las ovejas tempranas, las ovejas tardías de parición y las falladas, ya que iban como capones. Continuamente a eso y conjuntamente la condición de la oveja, la condición corporal, es muy importante. Inmediatamente de la ecografía nosotros hacemos condición y se hace un loteo de las ovejas melliceras con las ovejas de condición por debajo de 2,5, se llevan a un potrero, se juntan y esas son las que generalmente le damos un grano, generalmente sorgo, 400 gramos por oveja, y se manejan diferenciados. Son las únicas que se le da algo. Y después a las ovejas de parición temprana y tardía van a ir a diferentes potreros para que en el recorrido sea más eficiente en el cuidado de la parición. Eso es una de las... Son 2 tecnologías que aplicamos, la ecografía y condición. Después en el tema sanitario es muy importante hacer el lombriz test cada 2 o 3 años para saber qué drogas
están funcionando en el predio y no estar gastando plata inútilmente en aquellas que no funcionan. Luego, el monitoreo de HPG, análisis de muestras para ir controlando el tema de parasitosis. Nosotros vivimos en el predio y a veces se nos complica un poco el mandar a analizar muestras. Entonces aprendimos nosotros a hacerlo, compramos un microscopio y lo hacemos en el predio. Eso nos da un poco de libertad y tranquilidad en el momento de tomar decisiones. Y por último, la última tecnología que adoptamos fue el monitoreo de peso de la recría o de la progenie, que no nos pase que en el momento de la encarnada encerremos las borregas y tengamos un 20-25% de las borregas por debajo del peso requerido. Seguramente se van a preñar igual, pero la incidencia va a ser en la enseñalada y después como animal adulto seguramente el peso va a ser menor. Estas fueron las 4 tecnologías que a nosotros nos dieron mejor impacto, nos ayudaron a aumentar la producción y por ende a aumentar los ingresos. Gracias. Gracias, Ricardo. Capaz que hablando de esto de la recría, retomando un poquito. Pero yo te escuché. Retomando un poquito lo que decía Ricardo, capaz que Fernando nos puede contar un poquito si trabajó en la recría y bueno, y si quiere destacar alguna otra área que impactó o que, bueno, quiere compartir con los productores. Bueno, a ver, voy a empezar por sanidad. Creo que vale la pena rescatar lo que comentó Ricardo. Lo primero, sí, totalmente de acuerdo, un lombriz-test para saber qué drogas, qué principios activos funcionan en el predio. Otra cosa que es bien importante y a veces parece un detalle, pero el dar una toma y monitorear cómo funcionó a los 10 días, para mí es el ABC. Lo otro que usamos también fue tomas estratégicas. En el predio, en la Concordia, prácticamente teníamos una dosificación mensual. Al implementar este tipo de tecnologías, pasamos a tener por lo menos 3 tomas estratégicas. La primera era al destete de los corderos. Tratábamos de que esos corderos, cuando fueran destetados, bajarlos a 0. Esa toma tenía que ser garantida. Después la toma preservicio y después la toma preparición, o sea, o a la esquila preparto, como mencionaba Andrés. Esas 3 tomas estratégicas para nosotros fueron muy importantes y logramos con eso, de alguna manera, bajar la cantidad de dosificaciones anuales de 12 a 6 y en algunos casos a 4. Ese cambio fue muy importante, pero siempre pensando en medidas tecnologías de proceso, lombriz-test, tomas estratégicas y seguras, control post-toma, todo ese paquete tiene que ir junto, no se pueden hacer una cosa sí y otra cosa no. Y lo otro que mencionaba Zuli, en el predio nosotros detectamos problemas con la recría. Destetábamos los corderos, como mencionaba Andrés, 21, 24 kilos. Seguramente si no le hacíamos un manejo a esos corderos, en su primer invierno esos corderos iban a perder peso o en el mejor de los casos, al final del invierno los teníamos con los mismos 21, 24 kilos. Entonces lo que instrumentamos ahí fue una alimentación invernal de esa recría durante los meses de mayo a agosto. Hubo años que usamos cascarilla de soja, hubo años que usamos alguna ración, dependía un poco de los costos y qué queríamos lograr, pero lo importante era que ese cordero al final del invierno llegaba con 30, 32 kilos y a octubre lo teníamos con unos kilos más. Y después llegábamos
con esa futura borrega, futura madre que iba a entrar a nuestro sistema, con 38 kilos como mínimo. Lo importante que destacaba Andrés también de los 38 kilos no es antojadizo, es un tema de que esa borrega seguramente se va a preñar, va a tener una buena aparición, va a criar bien a su cordero, pero a su vez tenemos que estar en estas cosas que hacemos. Nosotros tenemos que pensar para adelante siempre, no podemos pensar en la medida a corto plazo, tenemos que pensar en medidas siempre que van a largo plazo. Nosotros en la alimentación invernal de esa cordera estamos de alguna manera levantando algunas restricciones que puede llegar a tener la oveja adulta, o sea, estamos incidiendo en quizás su etapa reproductiva y sin quizás. Entonces, siempre tenemos como productores que pensar cuando hacemos incidimos en nuestro sistema para mejorarlo. Sí, tenemos algunas cosas que pasan a corto plazo, pero tenemos otras a mediano y a largo plazo. Y creo que es hacia ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, buenos días a todos. Los que no me conocen, soy Graciela Ferreira. Compartí con Zuli el cargo de secretaria técnica del CRILO. Y bueno, tuve el placer de un año estar trabajando con esos productores en el proyecto. Y bueno, siguiendo un poquito a Álvaro, lo que nos gustaría un poco saber cómo fue tu experiencia haciendo la alimentación diferencial de las ovejas, utilizando tanto la carga fetal, haciendo la ecografía para diferenciar, y bueno, y algún manejo por condición corporal. Bueno, primero me gustaría decir algo más global del proyecto que ya lo dijo Donna, ¿no? Creo que el mayor valor del proyecto es que tuvimos 4 o 5 técnicos y 4 productores durante 3 años, 4 años casi, que nos juntamos periódicamente para ver nuestras empresas, para abrirnos, para buscar las soluciones a los problemas que teníamos. Y eso creo que la forma que más aprendimos de nosotros mismos, con los técnicos y con ellos mismos, fue la forma que crecimos todos. Y la otra virtud fue, que también lo dijo Donald, que el objetivo era ver globalmente a la empresa, no las ovejas. Si bien el foco eran las ovejas, y es lo que estamos discutiendo hoy porque estamos en el CRILU, lo fundamental era que creciera la empresa en su conjunto y no por crecer los ovinos dejáramos de producir otras cosas o dejar de mirar otros aspectos de la empresa. Entonces son 2 cosas que para mí fueron lo más importante del proyecto, tener esta gente que cada tanto venía y te cuestionaba, te preguntaba y después te exigía, porque nos exigíamos nosotros mismos que lo que comprometía hacerlo y obtener los resultados. Y creo que también por lo que mostró Donald los resultados fueron buenos, ¿no? Y en el caso concreto que me preguntaba Gracialda, a ver, todos hicimos más o menos lo mismo, porque las limitantes eran más o menos parecidas. Vamos a repetir muchas de las cosas que hicimos porque todas las limitantes eran las recrías, la diferencia enorme que tenemos entre el potencial de parición y la señalada. Y uno de los problemas que teníamos que manejamos las majadas como población y no como individuo. Entonces lo que empezamos a hacer es mirar al animal. Y para mirar al animal había 2 o 3 herramientas fundamentales. A la oveja, pensando en la oveja, en la parte reproductiva. Las ecografías, para ver cuál es la necesidad alimenticia por las diferentes, si la que está vacía va para un lado, la que está preñada única para el otro, y la que está con mellizo va para un tercer lugar, y las 3 tienen que tener condiciones diferentes de alimentación, y eso lo fuimos haciendo, creo que cada uno de nosotros de diferentes formas. Y el otro tema es la de baja condición corporal, que son las que nos hacen bajar la señalada, son las primeras causantes por todos los aspectos que ayer se habló bastante del tema de la condición corporal. Y en concreto en San Ramón lo que hicimos fue empezar a trabajar preparto, la primera edición fue preparto, y en ese momento tratar de darle algún diferencial de comida que nunca lo habíamos hecho antes. No digo que fue un éxito, pero el resultado fue, le dimos de comer una cascarilla de soja a las de baja condición corporal, no me acuerdo, unas 300 y pico ovejas creo que eran,
que la verdad que un espectáculo visual era buenísimo. Me acuerdo que Zuli lo filmó con un dron y era... ¿Eh? ¿1000 ovejas fueron? Pagó el proyecto, la cascarilla de soja la pagó el proyecto, es verdad. Y el resultado fue que señalamos lo mismo con esas ovejas que la que tiene una condición corporal por arriba, no me acuerdo cuándo fue, 2,75, 2,50, no me acuerdo cuándo fue el límite que pusimos en ese momento. Y de ahí en más empezamos a trabajar esa categoría diferencial de la oveja que no lo precisa, ¿no? Entonces, digo, uno de los aportes del proyecto grande fue ese, de empezar a mirar al individuo y no a la población. Gracias, Álvaro. Bueno, para Juan, tu sistema cuando empezaste el proyecto en 2017 tenía un enfoque. Después, a lo largo de esos años, viniste cambiando un poquito con todo el tema del mejoramiento genético y cómo hoy estás. Nos gustaría un poquito que vos comentara cómo fue el tema. Bueno, primero el abrigo para aumentar la sobrevivencia que hiciste y después de eso, ¿qué te hizo cambiar para hoy llegar a utilizar las parideras? Bueno, para nosotros era un tema, primero reafirmar un poco las palabras de Álvaro, de la importancia del proyecto el intercambio entre todos nosotros y con los técnicos, que fue la verdad que sumamente enriquecedor para nosotros en lo personal y para la empresa. Y todas las experiencias, como decía Álvaro, cada uno fue utilizando lo que los otros hacíamos en provecho de las empresas personales. Nosotros el tema de la supervivencia de corderos es un tema que siempre nos preocupó, y más desde que nos incorporamos a la evaluación genética, porque cada cordero para nosotros es sumamente valioso genéticamente y obviamente económicamente por lo que produce. Nosotros estábamos en un promedio de 68-70% de señalada, y en un principio intentamos implementar algún tipo de lona rompeviento en lo que eran los potreros para, de esa manera, a ver si podíamos minimizar lo que era el viento. Pero la verdad que fue sumamente complejo porque a condiciones de campo y con un temporal es imposible, ¿tá? Entonces, lo primero que se implementó fue en lo que era el plantel. Empezamos a mejorar lo que era la supervivencia de esos corderos, porque los atendíamos en forma diferencial, ya que teníamos que identificar cada cordero nacido. Y debido también a que hemos tenido en los últimos años altos porcentajes de mellizos, nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque la señalada de los mellizos era como que tuvieran un cordero único y estábamos perdiendo un potencial terrible que implicaba un volumen muy importante de animales que nos afectaba la selección y la producción. Entonces, a partir de hace 2 años, decidimos hacer una inversión en parideras propiamente dichas, que son estructuras doble propósito en realidad, porque los meses de la parición se utilizan exclusivamente para las ovejas. Y el cambio fue significativo. El primer año de señalada, de la primera vez que implementamos las parideras, pasamos a señalar un 93%. Y el año pasado, que fue un año sumamente complicado desde el punto de vista que tuvimos un 43% de mellizos en la majada, eran 1.300 ovejas melliceras a parir, logramos señalar un 98% de corderos. Si bien no fue un año complejo climáticamente por temporales, pero fue muy complejo el manejo de ese volumen tan importante de ovejas. Nosotros las teníamos identificadas por semana de parición y todas esas ovejas sabían comer, alguna que no sabía comer previo después del diagnóstico de preñez. Nos tomamos el tiempo de dejarlas unos días a la que no sabía comer, que aprendiera, y esos lotes los manejamos en forma diferencial.
y nos permitió lograr el objetivo de esta alta señalada, que la verdad que es un impacto muy importante para la empresa. Gracias, Juan. Bueno, pasando ahora entonces para el destete, un poco con Andrés, comentar qué te llevó a probar un corral de verano para los corderos y cómo fue cómo fue ese manejo. Me sumo a las palabras de Álvaro también, en cuanto a lo que dio el grupo y el equipo técnico. Y creo que todos nosotros, todos hacíamos o todos intentábamos hacer algo para mejorar. Lo que seguramente errábamos el cómo y cuándo, pero creo que lo que nos ayudó mucho todo esto fue ordenarnos en ese sentido y pegar en momentos más clave. En mi caso, yo creo que comenté al pasar que... No lo comenté, perdón. Una vez Suri hizo una encuesta y me preguntó con cuánto destetaba y yo dije 23 kilos, así como que era una cosa al pasar. Y el mejor año de que yo peso desteté con 23 kilos. Así que seguramente destetaba comúnmente con 21 o 20 kilos. Porque si ahora ando en 22 con otro manejo, en ese entonces seguramente haya sido eso. Pero igualmente así todo identificaba yo claramente que el tema de la recría era un problema para mí. Una de las cosas que probé fue un corral, un encierre 100% confinado los corderos, con autoconsumo, en esos corrales que ven ahí en realidad, en los comederos que ya tenía de ganado. Le hice una pequeña modificación para que tiraran un poco menos de ración. Y la verdad que me dio un resultado muy bueno, tanto económico como productivo. Luego después no lo hice nuevamente en realidad porque lo hice masivo en ese momento, porque quería probar, quería generar esa experiencia. Y bueno, una vez que aprendí, que me saqué el miedo a racionar, que me saqué el miedo a dar de comer y demás, lo empecé a hacer más personalizado, que fue un poco lo que comentó Álvaro, a tratar de dar lo que necesita cada animal, obviamente que no con ese grado de precisión, pero sí achicar las poblaciones. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena, muy gratificante. Realmente después se me hizo todo más fácil porque salía al otoño con corderos mucho más grandes, mucho más pesados, siguieron ganando kilos. Llegué mucho más fácil a los 38 kilos de borrega única de individual, por previa encarnerada. Y creo que ese mejor manejo en el destete y posterior en algún momento, que después en esa categoría, si no me equivoco, prácticamente que no tuve que hacer nada previo a la encarnerada porque ya salieron con pesos muy buenos. Creo que eso ha sido lo que me hizo lograr la estabilidad en cuanto a los indicadores. Así que creo que en mi experiencia personal, el destete es un momento crucial y a partir de ahí prácticamente que se empieza a jugar el resto del partido de la vida de la oveja, que después la tenemos un montón de años en reproducción. Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema y voy a seguir preguntándole a Ricardo y a Fernando, porque hace como 3 años que no le pregunto nada. Queríamos saber, siendo conscientes de que hay muchas tecnologías que se aplican algún año y otros años no, porque no todos los años son iguales, pero en ese contexto, si nos podrían decir cuáles de estas tecnologías ustedes han adoptado o piensan seguir implementando en el predio. Bueno, yo creo que ya comenté las 4 que estamos aplicando, que nos dieron más impacto y por ende mayor producción, que son la ecografía, la condición corporal, el monitoreo sanitario y el monitoreo de peso de la recría. Esas fueron las 4. Y sin duda que aprendimos otras, dada la situación, ya sabemos cómo usarla y la usaremos si corresponde o no. Bien, yo le voy a incorporar otro tema que quedó pendiente de lo primero. Cuando hacen el diagnóstico de los predios, el equipo técnico, en conjunto con el productor, en nuestro caso, la gestión y la toma de registros era una deficiencia.
Creo que eso lo hemos mejorado. Si bien, bueno, primero registramos todo, si bien todos los años no son iguales y no podemos usarlo como receta, pero sí sirve como base para todo lo que es el manejo y todo lo que es la gestión en sí. Lo que comentábamos entre todos, los temas limitantes eran bastante comunes, pero las fortalezas que teníamos también eran bastante comunes. Y con respecto a las medidas, en el caso nuestro, la condición corporal, en la cual nos insistía bastante el amigo Platero, fue básico, porque siempre podíamos, a través de la condición corporal, monitorear dónde estábamos parados y qué debíamos hacer después de obtener ese dato, qué medida teníamos que tomar. Y lo otro, el tema, bueno, ya lo dijimos, sanitario, ya lo hemos hablado de diversos temas, pero como decía Ricardo, aprendimos otras cosas y aprendimos algunas cosas que en algunos predios no dieron resultado y en otro predio sí dieron resultado. Entonces, por ejemplo, el creep feeding que le hicimos a las melliceras, ¿verdad? Creo que Álvaro lo implementó, Ricardo lo implementó también, y no tuvieron el desempeño que ellos deseaban. Y bueno, yo me recaudo de lo que Ricardo le pasó, a lo que Álvaro también. Mejoramos algunas cosas con Andrés, conversando con Andrés. Bueno, y se hizo el creep feeding y dio un excelente resultado. Entonces, eso es una de las fortalezas de trabajar en equipo, de trabajar mancomunados, hablándonos, charlándonos, conversándolo con el equipo técnico. Esa es la gran fortaleza que tuvo este proyecto y que seguramente tienen otros proyectos de este tipo, ¿no? Bien, ¿cómo que queda ahí? ¿Se escucha bien? Porque ya estamos terminando. Lo que sí le íbamos a pedir, ya que vos tenés micrófono, Álvaro, podés empezar, pero eso no quiere decir que algún otro pueda aportar también. ¿Cuáles serían los próximos desafíos para seguir trabajando con los vinos en este contexto? ¿Cómo la ven? ¿Para nuestras empresas o para el rubro? ¿Para el rubro y la sociedad y el mundo? Y el universo. ¿No te tenés fe? A ver, creo que, y ayer quedó claro cuando presentaban los números, estamos en el camino correcto. Y creo que este FPTA y el CRILU en general ha sido un aporte fundamental para este camino correcto. El camino correcto es lana fina y hay otro dato que Gonzalo Ducros, que es el técnico de Fucrea, que ayer no lo dijo, que el otro diferencial en el basalto que te hace aumentar el ingreso neto de las empresas, uno es la lana fina y el otro las coberturas, que son herramientas relativamente baratas y son más que probadas los resultados económicos que tienen y el retorno económico. Una cobertura te produce un 60% más que un campo natural, al costo de la pradera y algún fertilizante cada tanto. O sea, te estás comprando media hectárea, porque producís una vez y media más, al costo de la semilla y el fertilizante, ¿no? Y te queda para toda la vida. O sea, es una pradera. Yo tengo coberturas del año 2003 y que hoy te producen, no las mido, pero un 50% más fácil. O sea, el camino, y que ayer se habló también, ¿por qué no le damos de comer a las ovejas esa calidad de comida, que son las coberturas? Empecemos a unir las dos puntas buenas, lana fina y comida real. Hola. Y comida barata o relativamente barata. Por eso estamos en el camino correcto. No sé qué va a pasar en el futuro, pero estamos bien. Es reafirmar de vuelta, estamos repetitivos, pero reafirmo lo que dice
Álvaro. Con Pancho Ramos presentamos a la gente veterinaria lo que fue la diferencia de no haber hecho nada en lo que es el mejoramiento genético y el impacto en la empresa equivale a una renta ganadera. O sea, si nosotros no hubiésemos hecho nada hace 20 años y habiéndolo hecho al día de hoy, la diferencia está a la vista. Por eso la importancia y el camino en que estamos, y hay que seguir. Y reafirmo lo que dice Álvaro, nosotros también empezamos hace 3 años a realizar mejoramiento en cobertura, y estos años complejos, la verdad que se vio la diferencia en los campos, y para nosotros que la recría es fundamental, es clave. Así que bueno. Con Lotus Rincón, y estamos intentando conseguir Lotus Basalto, que bueno, estos años ha sido complicado, y la idea es seguir aumentando el área. Ya llevamos más de 400 hectáreas en estos años. Con fosforito. Sí, si tienen alguna pregunta. Pero claro, pobre Fernando. Todavía tenía. Se puede seguir. Y después seguimos y después El fierro. Y es difícil hacer. No, una consulta. Ustedes, Donald resumió las limitantes que eran bastante compartidas cuando se arrancó a nivel productivo concreto. ¿Cuáles son las limitantes que están viendo hoy? ¿Se mantiene alguna? ¿Hay limitantes nuevas? No, a ver, intentamos levantar todas las limitantes, ¿no? Algunas, durante el proyecto, el logro fue total, pero algunas el logro fue parcial. No todas las cosas salieron bien. Entonces, en esas cosas que no salieron bien, el deber es seguir trabajando, el deber es seguir superándonos. Cuando tú apuntas a maximizar todos los recursos que tenés en el predio y los recursos económicos, querés hacerlos eficientes, van a surgir otras limitantes por los propios procesos que seguramente vamos a tener que estar atentos para poder determinarlas y poder solucionarlas. De eso se trata, ¿no? De desafiarnos permanentemente, que creo que fue lo que nos pasó a todos. Teníamos una base, toda la cháchara que querramos, pero el desafío era grande y tenemos que seguir desafiándonos. Como productores tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que lograr un producto de excelencia, en el caso de los que producimos lana y que nuestro sustento es la lana. Y en el caso de los que hacen un mix, también, digo, esto es por plata, es un negocio, es una empresa y eso nos tiene que quedar claro. No hay otra lectura. No, a mí lo que todavía me molesta es que cuando pones, haces la ecografía y te da, porque preñar la oveja es muy fácil, facilísimo. Una oveja merino, 93% de preñez, creo que tenemos todo, hagamos ecografía o no hagamos ecografía. Lo difícil es sacar el cordero. Y cuando vos haces el potencial de parición, o sea, las únicas más la melliza por 2, te da cerca de un 100 o más. Y terminamos señalando como muy buena señalada 80%, que creo que más o menos damos algunos más, otros menos. Ese 20% de diferencia todavía, yo sé que es imposible llegar al 100, pero me molesta no poder resolverlo y me siento un poco impotente cuando terminás señalando un 20% menos del potencial que tenés. Sí, yo veo que entre los 5 se plantea como el tema de la recría, una de las limitantes importantes y que ustedes han trabajado para eso. Básicamente con suplementación.
Creo que es algo que está claro y que es algo que funciona y a ustedes les funcionó a todos. Obviamente que si hubiera opciones de pasto, siempre son más baratas que la suplementación, pero reconozco las restricciones que tiene el basalto para eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué eso no se aplica más? Porque es algo que se sabe hace mucho tiempo que eso funciona. Es un tema de implementación, un tema de costo, un tema de conocimiento. ¿Por dónde viene esta mano? ¿O es un combo de todo? Es más difícil que el anterior, creo. Yo creo que es un tema de todo, es un mix de todo. También vale la pena detallar cómo hacíamos nosotros ese trabajo. Teníamos la generación, loteábamos esa generación, generalmente los animales por debajo del promedio eran los que suplementábamos en ese primer invierno, los que estaban por encima del promedio los mandábamos a campo natural, y lo que lográbamos con eso es que al final del invierno toda la generación pesaba 30, 31, 32 kilos. Lo que hacíamos era la cola de parición, por decirlo de alguna manera, o de la generación, la equiparábamos con la puntera. Pero lo dijo Donald en su presentación, estas tecnologías, por darle un nombre, estos manejos que hacíamos nosotros, eran fáciles de hacer porque comedero autoconsumo, en el piso, los granos que usábamos, el más costoso quizá puede ser alguna ración, pero generalmente usábamos algún subproducto como cascarilla de soja. Eran fácil de implementar, obteníamos el resultado que queríamos y el impacto económico era importante. Después va, me parece a mí, de la impronta y la pasión que le ponga cada productor a su empresa y al rubro en particular. A nosotros nos pasa que en líneas generales los 5 somos apasionados por el tema del ovino y le poníamos bastante sentimiento, pero pasa más bien por un tema de la idiosincrasia de cada productor, de que puede ser que no le guste mucho la oveja, la tiene porque la tiene, puede ser que tenga falta de mano de obra en su zona y le es difícil implementar estos manejos. Hay un montón de factores. En sí, darte una respuesta, no lo sé. Sé que nosotros lo hacíamos, el resultado, como decías tú, era bueno, lográbamos el objetivo y la verdad que no nos cambiaba el circuito o la forma de trabajar dentro del predio, ni incorporábamos mano de obra. Yo siempre trabajé con el matrimonio que tengo en casa, que son los que trabajan conmigo, y sigo así. O sea, no es que tuve que aumentar la mano de obra por implementar todo este tipo de manejos y había que traer gente afuera para ayudarnos. No cambió eso. O sea, en realidad eso me parece que pasa por cada productor. Yo te respondo lo que me parece a mí, Haroldo. Creo que todas las empresas contamos con herramientas diferentes y recursos diferentes y en la mayoría de los casos la empresa no termina en los linderos, sino que eso sigue y estamos dispuestos a dar cosas diferentes. Yo creo que el principal problema de esas cosas es no medir. Creo que la mayoría estamos en situación de que nos parece o creemos. Y hablando por mí, como comenté, yo siempre dije que destetaba con 22 kilos, hasta que pesé. No destetaba con 22 kilos, destetaba con menos. Si no me equivoco, a Ricardo le pasó algo parecido con el porcentaje de mellizo. Corregime, Ricardo, si me equivoco. Comentaste que en realidad no tenías mucho mellizo. Y cuando hiciste ecografía hay un montón. Entonces creo que en realidad el problema es el no medir, es el creer, el suponer por qué algo viene, por qué pasó. Pero cuando vamos a los datos objetivos, terminan no siendo. Entonces creo que muchas veces el problema no está tan claramente detectado. Y al no atacar el problema, por ende, después la solución no termina llegando nunca, sino que vamos más bien ahí en escalones más empujados o retenidos por otras cosas que por realmente las prácticas de manejo que son las que levantarían esas restricciones. Una cortita. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Por qué no hacíamos nosotros antes lo que estamos haciendo ahora?
sabiendo que los resultados estaban comprobados. Tenemos una otra pregunta. Buenas. Bueno, primero felicitar a los productores y a las instituciones que los apoyaron por el proyecto. La verdad que muy interesante. Solo, capaz que algo Notejane comentó, pero todos estos, digamos, identificación de restricciones y soluciones, complejizaron el sistema de una forma que los llevó a decir, bueno, pero ahora ya dedico menos tiempo a otras cosas, por ejemplo, la familia, ¿no? Estas cosas también hay que ponerlas a veces en la balanza, ¿no? Producir más no siempre es vivir mejor o estar. Entonces, estaría bueno también el sentir de ustedes, de decir, no, capaz que nos ordenamos y ahora hacemos mejor las cosas y quizás hasta tenemos más tiempo porque no corremos atrás de la sanidad, sino que como estamos arriba del monitoreo, ya no nos llevamos tantas sorpresas. Básicamente eso. Pero, a ver, el sentir de ellos, ¿no? Bueno, creo que eso lo habíamos hablado en alguna oportunidad contigo, el tema de dedicarle el tiempo que corresponde a cada cosa y a cada cosa en su lugar, en su momento. Obviamente que todo lo que se dijo, el haber identificado los problemas, el haber tomado decisiones en base a eso, te simplifica porque sabes dónde estás parado y sabes qué cosas hacer. Después de tomar la decisión, es más sencillo. Nosotros, en el caso particular nuestro, hablando de las parideras, decidimos contratar gente, porque lleva mucho trabajo, muy intenso, durante 2 meses, y consideramos que el aporte económico que da la paridera amerita tener gente especializada para eso. Lo que implica también que nosotros podamos seguir con las actividades normales del establecimiento. O sea, nosotros complejizamos el caso nuestro con las parideras, tomamos la decisión de contratar personal calificado para eso porque amerita el resultado económico. Esto, como se dijo acá, es por plata. Y nosotros de esa manera logramos que todo lo demás siga funcionando normalmente como hasta ahora. Y en lo que respecta, obviamente que todos los que estamos acá estamos dedicados plenamente a lo que son los predios, de cada uno en su manera. En lo que a mí respecta, digo, obviamente que estar lejos de la familia se complica, pero vimos la forma de poder estar en los dos lados en forma de buena calidad, tanto para el trabajo como para la familia. Yo creo que si te dijera que no me dediqué más tiempo, te estaría mintiendo. Eso es indudable. Si tú intensificas cualquiera sea la producción en la que estés, tenés que estar más. El dicho que hay muy famoso, nosotros lo hemos cambiado, de que el ojo del amo hace que la oveja tenga más lana. Entonces digo, a ver, nosotros intensificamos algunas cosas, adaptamos algunas tecnologías, adoptamos y adaptamos algunas tecnologías. No hacíamos una receta básica porque cada predio tiene su idiosincrasia y su forma de trabajar, pero a su vez, creo que lo comentó Andrés hoy, lo hacíamos en tiempo y forma. Creo que ajustamos todo lo que hacíamos a los momentos que había que hacerlo. Entonces, eso nos ayudó en la organización y quizás nos dio alguna flexibilidad en el tiempo para dedicarlo a otras cosas, como algo tan importante que la familia y parte del negocio. Pero el intensificar, el ir a más, el producir más, mejor, siempre te lleva a estar más encima del negocio.
Bueno, en mi caso es distinto porque yo vivo en el predio y sin duda que el aprendizaje de todas estas tecnologías nuevas te dan un poco más de trabajo al principio, pero después que le agarras la mano es como juntar las ovejas y dar toma. Es fácil, son fáciles lo que estábamos haciendo después que le agarras la mano. Así que en mi caso no me afectó para nada y el impacto fue importante. Pero me lo diste apagado. Mi respuesta es no. Definitivamente no. Del grupo, de los 5, creo que soy el que tengo mayor relación a la NAR vacuno, pero objetivamente le dedicamos más trabajo a los vacunos que a los ANARES. Más mano de obra a los vacunos que a los ANARES. Lo que logra, capaz que nuestra virtud, que fue que logramos incorporar las cosas, por ejemplo, la condición corporal, que a veces, viste, tenemos 5.000 ovejas de cría, es decir, son bastantes, pero cuando hacemos la ecografía, hacemos la condición corporal y ahí ya clasificamos. Cuando hacemos la revisación previa a la encarnerada, hacemos condición corporal y ya clasificamos. O sea, unimos trabajos que no nos lleva más tiempo, solo uno capacitado, que tampoco tiene que ser ni pasar la condición corporal, y cuál es el límite, y nada más. Es como que relativamente fácil todo lo que hicimos, ¿no?